El verano parecía transcurrir con normalidad, al menos en lo que respecta a la política española. El presidente Pedro Sánchez había decidido tomarse unos días de descanso, disfrutando de ese paréntesis de agosto que todo gobernante se concede, aunque siempre con la sombra de las crisis y las polémicas a sus espaldas. Pero lo que nadie esperaba era que, en mitad de ese respiro veraniego, la comparecencia de Esther Muñoz sacudiera el tablero político como un terremoto inesperado, levantando olas que llegarían incluso hasta la playa donde Sánchez trataba de desconectar. El escenario estaba servido, un ambiente caluroso, ciudadanos atentos a las vacaciones, los medios pendientes de cualquier chispa que pudiera incendiar el debate público, y de repente esa chispa estalló con el rostro y las palabras de Esther Muñoz. Desde primera hora de la mañana se empezaron a filtrar rumores, algo gordo se avecinaba. Los periodistas que cubrían el Congreso se miraban unos a otros con nerviosismo, porque se hablaba de un bombazo político que podía reconfigurar el relato oficial del gobierno. Y efectivamente, poco después, aparecía ella, Esther Muñoz, con un gesto serio, firme, segura de lo que iba a decir. No era una intervención improvisada ni mucho menos. Llevaba días preparándose, con datos, documentos y sobre todo con un discurso que pretendía derrumbar la fachada que Sánchez había intentado mantener en pie durante meses. Las cámaras recogieron el instante con la solemnidad que merecía. No era una rueda de prensa cualquiera, era una comparecencia que traería consecuencias directas, y lo más curioso de todo es que llegaba justo cuando el presidente intentaba relajarse lejos de la tensión de Madrid. La sala estaba abarrotada. No había un asiento vacío, y el murmullo constante se detuvo en seco cuando Esther Muñoz se colocó frente al atril. Respiró hondo, miró a los presentes y lanzó la primera frase con una contundencia que heló el ambiente. Hoy vengo a decir lo que el gobierno lleva meses ocultando. Hoy se acaba el silencio. La frase era sencilla, pero bastó para que las plumas de los periodistas empezaran a rasgar el papel a toda prisa y los móviles a vibrar con titulares adelantados. En cuestión de segundos, la comparecencia ya estaba siendo retransmitida en directo por las principales cadenas, y el país, que parecía sumido en la calma estival, giró la cabeza de golpe hacia Madrid. El bombazo empezó a desarrollarse poco a poco. Esther Muñoz desplegó un dossier lleno de documentos, contratos, correos y apuntes oficiales. Lo que estaba denunciando no era una simple irregularidad administrativa ni un error burocrático, sino algo mucho más serio, un entramado de decisiones opacas, concesiones a dedo y favores políticos que afectaban directamente a la gestión del gobierno. No se trataba de especulaciones, sino de pruebas tangibles, papeles con firmas y fechas que no dejaban lugar a dudas. El relato que armaba no era improvisado, estaba hilado con precisión quirúrgica, como si cada palabra hubiera sido pensada para golpear al adversario en el punto exacto. Y Sánchez, mientras tanto, estaba a cientos de kilómetros tratando de disfrutar de sus vacaciones, sin imaginar que en cuestión de horas su descanso se iba a convertir en un campo de batalla mediático. Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Desde la bancada socialista, algunos dirigentes intentaron restar importancia a las declaraciones, tachándolas de maniobra oportunista y de montaje político. Pero la magnitud de los documentos que Esther enseñaba en pantalla hacía imposible reducirlo todo a una simple estrategia. Lo que había allí era carne de investigación parlamentaria, de comisiones y, quién sabe, hasta de tribunales. La oposición, por su parte, encontró un filón inesperado, un material con el que alimentar su discurso crítico contra el gobierno, acusándolo de falta de transparencia y de gobernar de espaldas a los ciudadanos. Era un banquete político en plena canícula. Lo más llamativo de la comparecencia era el tono de Muñoz. No se limitaba a leer papeles ni a exponer fríamente cifras. Lo hacía con pasión, con indignación controlada, como quien lleva mucho tiempo conteniendo una verdad y al fin puede liberarla. Nos han mentido, decía en repetidas ocasiones, levantando la vista del atril para mirar a las cámaras, como si se dirigiera directamente a los españoles que la estaban viendo desde sus casas. Esa conexión emocional era clave, porque no solo transmitía datos,
transmitía una sensación de traición por parte del gobierno, y eso calaba hondo en una ciudadanía ya cansada de sobresaltos y de medias verdades. Mientras tanto, en la residencia veraniega donde Sánchez pasaba sus días, la noticia irrumpió como un trueno. Los asesores corrieron a informarle de lo que estaba pasando, interrumpiendo cualquier plan que tuviera. Las imágenes de la comparecencia llegaban a las pantallas, y el gesto del presidente se fue endureciendo conforme avanzaban las declaraciones. Lo que debía ser un paréntesis de descanso se transformó de golpe en una crisis de comunicación. «Hay que reaccionar ya», decían los suyos, mientras el jefe del Ejecutivo pedía calma y trataba de digerir la magnitud de lo revelado. No era un simple ataque político, era un desafío a su credibilidad y a la del gobierno entero. Las redes sociales ardían. Twitter, Facebook, Instagram. Todas las plataformas se llenaron de comentarios, memes, vídeos recortados con las frases más duras de Muñoz. Hashtags como almohadilla bombazo político, almohadilla Esther destapa y almohadilla vacaciones amargas se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. La ciudadanía, desde la playa, desde las ciudades semivacías o incluso desde el extranjero, seguía en tiempo real el escándalo, opinando, compartiendo, discutiendo. El verano ya no era tan tranquilo como parecía, porque el ruido mediático era ensordecedor. En su discurso, Esther Muñoz no se limitó a denunciar irregularidades. Fue más allá. Señaló nombres, fechas, decisiones concretas que afectaban a políticas clave del Ejecutivo. Habló de contratos de suministros, de partidas presupuestarias desviadas y de contactos internacionales que, según ella, se habían manejado con un nivel de secretismo inadmisible. Un gobierno que se dice progresista no puede esconder estas cosas a su pueblo, lanzó en un momento, generando un aplauso espontáneo entre algunos presentes. Cada frase era un misil dirigido a la línea de flotación de Sánchez. Los periodistas no daban abasto. Algunos redactaban titulares en caliente, otros grababan vídeos explicativos para sus medios digitales y otros se limitaban a observar, conscientes de que estaban siendo testigos de un capítulo político que se estudiaría en los próximos años. La tensión se palpaba en cada rincón de la sala. Y en la calle ya había concentraciones espontáneas de ciudadanos que, al escuchar las noticias, habían salido con pancartas improvisadas para mostrar su indignación. España, en pleno verano, se agitaba como si estuviéramos en plena campaña electoral. El gran efecto de todo esto, más allá de los documentos y de las acusaciones, fue el golpe psicológico que supuso para Sánchez. Porque en política, además de los hechos, pesa la narrativa, y en ese momento la narrativa estaba claramente en su contra. Un presidente que se marcha de vacaciones mientras la oposición destapa escándalos no proyecta la mejor imagen. La foto de la hamaca y las gafas de sol contrastaba brutalmente con las imágenes de Muñoz mostrando papeles y acusando al Ejecutivo de ocultar la verdad. Esa contradicción visual fue letal para la percepción pública. El relato continuó durante horas. La comparecencia de Muñoz se alargó con preguntas de los periodistas, con aclaraciones y con detalles adicionales que hacían aún más difícil la defensa del gobierno. Cada respuesta parecía abrir una nueva grieta, una nueva polémica. Y lo peor de todo es que la tormenta no se acabaría en ese mismo día. Lo que ella había abierto era la puerta a semanas de debate, de investigaciones, de portadas incendiarias. La bomba había explotado, y las ondas expansivas iban a prolongarse durante mucho tiempo. En paralelo, los partidos de la oposición convocaron ruedas de prensa de urgencia para exigir explicaciones inmediatas al presidente. Algunos hablaban incluso de una posible moción de censura, aunque otros eran más cautos y preferían esperar a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Lo cierto es que, más allá de la viabilidad parlamentaria, lo que se respiraba era un clima de desgaste para Sánchez. Cada palabra de Muñoz era repetida y analizada en tertulias, en radios, en columnas de opinión. El verano se había convertido en un campo minado. Esther Muñoz, consciente del impacto, se mantuvo firme incluso después de la comparecencia. No se escondió,
no evitó preguntas incómodas y eso la reforzó como figura política. Muchos empezaron a verla como una voz valiente, alguien que había tenido el coraje de decir lo que otros callaban. Su nombre circulaba por todas partes, y hasta se hablaba de un posible ascenso en su carrera política gracias al capital mediático que había acumulado. Ella, sin embargo, insistía en que lo importante no era su figura, sino la verdad que había sacado a la luz. Un discurso humilde, calculado, que le ganó simpatías incluso entre sectores críticos. Sánchez, por su parte, trató de retomar el control con un comunicado oficial. Desde su lugar de vacaciones envió un mensaje a los ciudadanos en el que intentaba desmentir las acusaciones y acusar a la oposición de montar un teatro en plena época estival. Pero la imagen ya estaba dañada. El hecho de que tuviera que interrumpir sus vacaciones para responder demostraba que el golpe había sido efectivo. Y lo más preocupante para él era que la ciudadanía parecía más inclinada a creer en el relato de Muñoz que en las justificaciones del gobierno. La confianza, ese elemento intangible pero decisivo en política, empezaba a resquebrajarse. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Cada medio de comunicación interpretaba la comparecencia desde su propio prisma ideológico, pero todos coincidían en una cosa: el gobierno había sufrido un revés inesperado y difícil de gestionar. Algunos ministros aparecieron en entrevistas para tratar de contener el daño, aunque sus intervenciones resultaron torpes o insuficientes. La oposición, mientras tanto, capitalizaba el malestar y se preparaba para un otoño caliente en el Parlamento. La comparecencia de Muñoz había cambiado las reglas del juego. Lo más curioso es que este episodio dejó una lección muy clara: en política no existen vacaciones seguras. El poder no se detiene, y cualquier movimiento puede alterar los planes más cuidadosamente diseñados. Sánchez lo aprendió de la peor manera, viendo cómo sus días de descanso quedaban arruinados por una comparecencia que ni siquiera había imaginado. La imagen de un presidente desconectado, ajeno a lo que pasaba en Madrid, quedará grabada en la memoria colectiva, y Esther Muñoz, con su voz firme y sus papeles en la mano, pasará a ser recordada como la mujer que J. dio las vacaciones con un bombazo político en pleno agosto. El impacto inicial ya había sido brutal, pero lo verdaderamente decisivo fue lo que vino después. La comparecencia de Esther Muñoz no se quedó en una anécdota veraniega ni en un fogonazo mediático de 24 horas. No, lo que ella soltó aquel día en pleno agosto fue la mecha de una dinamita política que comenzó a expandirse lenta y silenciosamente, como esas ondas que se forman en el agua después de lanzar una piedra, hasta que alcanzaron todos los rincones del tablero nacional. La tormenta no amainaba. Al contrario, cada día surgían nuevas ramificaciones, nuevas filtraciones y nuevos debates. En los días posteriores, la prensa escrita amanecía con portadas incendiarias. Muñoz destapa las mentiras del gobierno, el secreto mejor guardado de Sánchez al descubierto, comparecencia que tambalea al Ejecutivo. Cada medio lo interpretaba según su línea editorial, pero la idea general era que Sánchez había recibido un golpe letal en uno de los momentos más delicados, cuando el país estaba con la guardia baja, cuando nadie esperaba sobresaltos. La sorpresa había multiplicado el impacto, y lo más humillante era que todo esto le pillara tomando el sol mientras Esther Muñoz se convertía en el rostro de la transparencia y la valentía política. Los grupos de la oposición no tardaron en aprovechar el filón. El Partido Popular exigía una comisión de investigación inmediata en el Congreso para analizar lo que se había revelado. Vox pedía directamente la dimisión de Sánchez, asegurando que un presidente que miente a su pueblo no puede seguir ni un día más en el cargo. Ciudadanos, aunque más debilitados, se sumaban al coro de voces reclamando explicaciones, tratando de recuperar algo de protagonismo político. Incluso partidos que hasta entonces habían sido socios del Ejecutivo, como algunos nacionalistas o regionalistas, empezaron a mostrarse incómodos, titubeantes, conscientes de que apoyar a Sánchez en ese contexto podía salirles caro electoralmente. En paralelo, la ciudadanía se polarizaba. En las tertulias de bar, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales,
no se hablaba de otra cosa. Para algunos, Esther Muñoz era una heroína que había tenido el valor de enfrentarse al poder y desenmascarar sus engaños. Para otros, no era más que una oportunista que había aprovechado el momento para ganar notoriedad. Pero lo importante no era tanto lo que se opinara de ella, sino que el debate giraba en torno a su comparecencia. Y cuanto más se discutía, más grande se hacía la bola de nieve. El propio Sánchez, a su vuelta de vacaciones, intentó retomar el control. Convocó una rueda de prensa solemne en la Moncloa, rodeado de ministros y con un tono enérgico, negando las acusaciones y acusando a Muñoz de manipular información. Pero el gesto del presidente ya no transmitía seguridad, sino nerviosismo. La imagen de alguien a la defensiva, tratando de apagar un incendio con las manos, mientras la hoguera crecía a su alrededor. Los periodistas, en lugar de suavizar la tensión, lo acorralaron con preguntas incómodas. ¿Va a publicar los documentos originales para que los españoles los vean? ¿Se compromete a abrir una investigación independiente? ¿Entiende que la ciudadanía ya no confía en sus explicaciones? Cada evasiva, cada respuesta ambigua, cada intento de cambiar de tema era analizado con lupa. Y lo peor es que muchos de los periodistas que antes habían sido más condescendientes con Sánchez ahora se mostraban más duros, quizá porque olían sangre, quizá porque comprendían que la opinión pública estaba del lado de Muñoz. El gobierno estaba contra las cuerdas, y la sensación de debilidad empezaba a extenderse incluso entre las filas socialistas. Lo más devastador fue que a raíz de la comparecencia comenzaron a salir más filtraciones. Algunos funcionarios, animados por el ejemplo de Muñoz, empezaron a hablar con la prensa, aportando más datos que confirmaban partes de la denuncia. Era como si se hubiera roto un dique, lo que llevaba meses, incluso años, oculto bajo capas de silencio y complicidad, de repente empezaba a emerger. Cada nueva noticia confirmaba que lo que había dicho Esther no era humo, sino un entramado real de decisiones opacas. En los pasillos del Congreso se respiraba un ambiente de guerra. La oposición aprovechaba cada pleno para repetir las acusaciones y exigir responsabilidades. Los diputados socialistas, visiblemente incómodos, trataban de esquivar a los periodistas, conscientes de que cualquier frase podía convertirse en titular. Y mientras tanto, Muñoz aparecía reforzada, con una presencia mediática que no dejaba de crecer. Entrevistas en televisión, artículos de opinión, apariciones en programas de debate, cada vez más gente la veía como la mujer que había puesto en jaque al presidente en pleno verano. La figura de Muñoz empezó a trascender incluso las fronteras de la política. Algunos la comparaban con otros personajes históricos que habían sacudido gobiernos con una sola comparecencia. Su rostro se convirtió en portada de revistas, su nombre en trending topic recurrente. Hasta se hablaba de ella en los mercados, en las peluquerías, en las sobremesas familiares. Había conseguido algo que pocos políticos logran: colarse en la conversación cotidiana del ciudadano medio. Mientras tanto, el otoño se acercaba y con la reanudación de la actividad parlamentaria. Lo que debía ser un arranque normal se convirtió en una sesión tensa, marcada por el eco de la comparecencia. Sánchez llegó al Congreso rodeado de medidas de seguridad y con un gesto sombrío. Esther Muñoz, en cambio, entró con paso firme, saludando a los periodistas y sonriendo con serenidad. El contraste era evidente, y las cámaras se deleitaban en mostrarlo. El debate parlamentario fue una auténtica batalla. Muñoz pidió la palabra y no dudó en repetir muchas de las acusaciones que ya había hecho en verano, esta vez dentro del hemiciclo y frente al propio presidente. Usted no gobierna para los españoles, gobierna para su conveniencia y para mantener su sillón, le espetó, provocando murmullos, aplausos y abucheos. Sánchez respondió con dureza, acusándola de mentir y de dinamitar la estabilidad institucional. Pero lo cierto es que la escena quedó marcada por la imagen de una diputada plantándole cara al presidente con documentos en la mano, mientras éste, por más que alzara la voz, no lograba disipar la sombra de la desconfianza. El efecto en las encuestas fue inmediato.
Los sondeos empezaron a reflejar un desgaste acelerado del PSOE y un repunte de la oposición. Lo más llamativo era que la figura de Esther Muñoz aparecía mencionada directamente en las valoraciones ciudadanas. Muchos la señalaban como una política valiente, alguien en quien confiaban más que en otros líderes de su partido. Algunos analistas comenzaron a plantear la hipótesis de que Muñoz podía convertirse en una figura clave para futuras candidaturas, incluso en una líder capaz de unir a diferentes sensibilidades dentro de la oposición. Lo cierto es que, más allá de los números, lo que se había roto era la confianza en el gobierno. Y cuando un presidente pierde la confianza, todo se tambalea. Sánchez podía resistir aún, con la maquinaria institucional a su favor, con apoyos parlamentarios frágiles pero suficientes. Sin embargo, el relato se le había escapado de las manos. Ya no era él quien marcaba la agenda, era Esther Muñoz. Ella era quien decidía de qué se hablaba, que se investigaba, que se cuestionaba. Y ese es el peor escenario para un gobernante, dejar de ser el protagonista de la historia para convertirse en el acusado que se defiende cada día. Los meses siguientes estuvieron marcados por un ambiente de inestabilidad constante. Cada pleno se convertía en un ajuste de cuentas, cada comparecencia de Sánchez era recibida con desconfianza. La oposición se envalentonaba, los medios no soltaban el tema, y la ciudadanía seguía de cerca los acontecimientos, con una mezcla de indignación y fascinación. Y todo por aquella mañana de agosto en la que Esther Muñoz, sola frente al atril, decidió decir: hoy se acaba el silencio. El legado de esa comparecencia ya estaba escrito, había cambiado el rumbo de la política española. A Sánchez le dio las vacaciones, sí, pero también le había abierto una herida que nunca terminaría de cicatrizar. Y a Muñoz la había catapultado a una posición de poder y visibilidad que muy pocos alcanzan en tan poco tiempo. El verano en que todo cambió. La política española se mueve en un hervidero imparable, y mientras los ecos del bombazo de Esther Muñoz aún resuenan, nuevos temas emergen para complicar aún más el panorama. El país sufre una devastadora ola de incendios que arrasa con más de 50.000 hectáreas, en Ourense, León, Zamora, Cáceres, y mantiene aún cerca de 40 focos activos, incluso amenazando espacios naturales como los Picos de Europa. Sánchez, lejos de poder bajarse del Rin, se ve obligado a activar un despliegue masivo de 500 militares, 200 solo en Galicia, y a proponer un pacto de Estado para encarar de una vez por todas la emergencia climática. Mientras tanto, en el Congreso, el ruido no para. Esther Muñoz sigue al acecho, aprovechando cada oportunidad para tensar la cuerda. En una entrevista reciente, soltó una frase que sacudió las portadas: no hace falta que haya pruebas de nada para acusar a Sánchez de lucrarse con actividades vinculadas a la prostitución. Una afirmación audaz, polémica, que retumba más allá de su significado objetivo, porque va directo al alma de la desconfianza ciudadana. No importa si hay informe Villarejo o sentencias firmes, la fuerza del rumor, bien lanzado, puede hacer tanto daño como una prueba judicial. Sánchez, por su parte, ya no navega tranquilo. Entre incendios crecientes y el desafío de Muñoz en el Congreso, la narrativa de un gobierno que no gobierna, como ella le reprocha, empieza a calar entre la gente. Partido Popular. Lo que hace unos meses podía pasar por estrategia, hoy parece desgaste. El gobierno intenta escurrir responsabilidades en terreno pantanoso, mientras Muñoz, con su estilo combativo, se erige una y otra vez como la voz de la polémica y la oposición más enérgica. En este contexto, el Partido Popular busca distanciarse de posiciones radicales. Muñoz ha salido a dejar claro que el PP no respalda ni las regularizaciones masivas ni las deportaciones en masa que propone Vox. El Español. Una necesidad de afinar la línea entre firmeza y sensatez para no incendiar más, pero sin perder fuerza ni visibilidad. Pero todo no es lo que parece. En la esfera pública, Muñoz aparece como una figura dominante, incisiva, capaz de golpear donde duele: la corrupción, la falta de leyes, la emergencia climática, los incendios. Sin embargo,
El gobierno de Sánchez recibe apoyo desde otros frentes. Algunos partidos como UPL o Podemos exigen a la Junta de Castilla y León solicitar emergencia de nivel 3 para frenar el caos en zonas como León o Salamanca, señalando fallos y políticas criminales en la gestión regional. Ayuso, por su parte, elude su responsabilidad y dispara culpas hacia Sánchez y la UE, justificando esfuerzos regionales frente a las críticas de la campaña antiincendios. El resultado es un tablero político más fragmentado que nunca, repleto de crisis paralelas, narrativas cruzadas e intereses contrapuestos. La ciudadanía, esa que muere de calor frente a los incendios o vive pendiente de si puede llegar a final de mes, observa sin respiro. La política ya no puede mirar hacia atrás, ni respirar. Está en pleno fuego cruzado. Y mientras tanto, la historia de aquel agosto, cuando Esther Muñoz lo cambió todo, sigue lejos de terminar.